¿verdad? Pero me imagino en ese momento tener una multitud frente a ti y la gran mayoría de ellos, o probablemente muchos de ellos, fueron los mismos que estuvieron gritando: crucifícale, crucifíquenle. ¿Cómo habrá sido? Porque si leemos, lo vamos a leer ahora, pero si ustedes leen, y ya lo habrán leído, el mensaje del apóstol no es precisamente demasiado suave. Si leen el capítulo 2, van a encontrar de que le dice: ustedes crucificaron, aquel que ustedes mataron es el mismo, Él es el que salva, solo en Él hay salvación. Así que imagínense la gente que tenía frente a ellos, los mismos que mataron a Jesús. Ahora tenés que decir que ustedes le mataron, pero Él es el único que le puede salvar. Pero gracias a Dios que todos estaban llenos del Espíritu Santo, si no, no iba a ser fácil. Ahora en el capítulo 3, el testimonio de Pedro y Juan, después de entrar en el templo, después de estar ahí, de hacer ese milagro en aquel que pedía limosna, que hacía años que estaba ahí, dice un cojo de nacimiento, que pedía limosna, y Él le dice: no te vamos a dar plata ni oro, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo saltando entra con ellos en el templo, alabando a Dios, así con un tumulto enorme. Y a partir del verso 11, el apóstol Pedro comienza a decir, Hechos capítulo 3, verso 11: teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Muy diferente. No estoy diciendo que este es el modelo de prédica, no estoy diciendo que así hay que predicar. No, sabemos que Jesús predicó de miles de maneras, muchas veces confrontando, la gran mayoría, y siempre predicando con amor y con gracia, pero de acuerdo a la circunstancia y la situación. Y aquí Pedro, después de este milagro, si comparamos un poquitito con el día de hoy, probablemente le iban hacia el cojo: saltar, parar, arrodillarte, gritar, hacer esto. Pero ellos no lo usaron como un show. Ellos sabían y reconocían que todo era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no estaban para que el cojo sea exaltado, ni Pedro sea exaltado, ni Juan sea exaltado, sino Jesucristo sea exaltado. Ahí ni el cojo, ni Juan, ni Pedro, nada, ninguno de ellos tenía nada que ver, en un sentido. Jesucristo era el que tendría que ser enaltecido. Una gran diferencia a veces con lo que la gente hace después de un milagro, después de una sanidad o después de una manifestación del Espíritu Santo. Casi siempre se quiere llamar la atención a algo o a alguien. Pero acá dice Pedro, viendo esto Pedro, porque dice la gente estaba atónita, o sea, sorprendida. Diríamos en guaraní, yuruyá, se quedaron todos. Porque el mismo cojo que, no sé si desde que nació estaba ahí, pero dice que el cojo era de nacimiento. Así que probablemente la gran mayoría del pueblo por años le vieron en el mismo lugar pidiendo limosna. Y que de un momento a otro le encuentren saltando, gritando, alabando a Dios, testificando, desde luego que habrá sido una gran maravilla, un testimonio que muchos de ellos se quedaron, dice, con la boca abierta, atónitos. Eso quiere decir, no saben qué decir, no saben qué hacer. Y entonces Pedro ahora le dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Y no vamos a acusar a nadie, ni poner a nadie, vamos a mirarnos cada uno de nosotros. Cuando algo sale mal, ñacañete a veces, ¿verdad? Pero si algo salió bien, ¿qué queremos hacer enseguida? Ya vamos allá. Mediante si de repente, así como en esto hubo una unción, hubo un milagro, algo, tenemos que crecer y madurar mucho, realmente, como alguien dijo una vez, escondernos detrás de la cruz y que no nos vean a nosotros, sino que le vean al Señor. Y eso no lo vamos a hacer si no estamos llenos del Señor.
sí o sí vamos a querer agarrar aunque sea un poquitito de gloria. Hoy hubo unción, hoy el Espíritu Santo se manifestó porque hoy estuve ayunando todo el día. Aleluya. O porque realmente me levanté a las 3 y oré, y porque esto, no, sí, es importante, y yo sé que si queremos unción, si queremos presencia, es necesario hacer. Pero digo nomás que cuando el Señor se manifiesta un poquito o hace algo, que Dios siempre guarde en nuestro corazón. Y ni el Coco, ni Pedro, ni Juan, ni nadie, acá no hay nadie. Tiene que ser Jesús puesto enfrente de todo, siempre, siempre. Entonces, habrá recompensa para nosotros, pero la gloria es para nuestro Dios. Entonces Pedro enseguida discierne, porque una multitud se juntó. Y estaban todos atónitos, estaban con asombro, espantados, o sea, con espanto. ¿Eso qué quiere decir? Asustados. Probablemente mucha gente nunca vio esto. Un cojo saltar. Un cojo estar glorificando a Dios. Y yo me imagino que acá a nosotros se nos tiene que decir todavía, levantar la mano, hermano, vamos a decir gloria a Dios, vamos a aplaudir, todavía se nos tiene que decir. A este cojo no, a este cojo había que sujetarle, porque me imagino cómo habrá estado ese templo. Así que todo el mundo vio, escuchó, se juntó y se asombraron. Y Pedro enseguida dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad. ¿Qué quiere decir eso? Porque si ese santo y tereí, se justo y tereí, se fiel y tereí. No. Eso tenemos que hacer, sí. Si queremos que Dios use nuestras vidas, va a ser necesario. Si queremos que Dios honre nuestras vidas, es necesario orar, ayunar y lo que sea, es necesario. Si queremos que Dios nos use como instrumentos poderosos, ¿verdad? Es necesario. Ahora, Pedro le dice: ¿por qué miran? ¿Por qué están maravillados? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Nosotros, dice, no es por nuestro poder o piedad que hicimos andar a este. No es ni por nuestro poder ni nuestra piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos siendo fieles, y copunaje, estamos tranquilos, estamos pensando que estamos fieles en todo, ¿verdad? Porque según nuestra lógica, según nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro estatus, ¿no? De nuestro parámetro, estamos bien. En estándar, estamos bien. Yo sé que estoy bien. Y sí, gracias a Dios. Pero si a ese le vamos a dar mérito o crédito, que por eso, entonces queda otra vez, lamentablemente, en la nada. Y Pedro le dice: no, ni nos pongan los ojos en nosotros, no es porque yo tengo poder, no es por nuestra piedad, eso quiere decir nuestra fidelidad, nuestra santidad, no, es necesario, sí es necesario, y tenemos que buscar, pero tampoco nunca debemos darle la gloria que por eso seguramente que Dios hizo. Siempre será la misericordia de Dios, ¿no? Y dice después: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y aquí comienza Pedro, ¿no? No es un mensaje de alabo, no es un mensaje que yo no me animaría a decirle, tal vez a gente, a cientos, a miles que están ahí, lo que él le dijo ahora. ¿Qué le dice? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Una confrontación muy fuerte. Ustedes que hoy están viendo a este cojo saltar, ustedes que están viendo a este cojo hoy recibir este milagro, ¿quién lo hizo? Ese Jesús que ustedes gritaron para que les crucifiquen.
Ese Jesús que ustedes mismos, cuando Pilato les dijo que les quería soltar, ¿qué dijo? Crucifíquenle. Crucifíquenle. Y dice, Él, ese mismo que ustedes le condenaron a muerte, es el que hoy le está haciendo saltar a este cojo, le hizo saltar a este cojo. Una confrontación, pero a la vez también un testimonio. Por eso Pedro dice, no miren a nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra santidad, no es que yo estoy demasiado bien, ese que hace poquito. ¿Y cuánto tiempo pasó que le crucificaron a Jesús? ¿Qué piensan? ¿Cuánto tiempo había pasado? Unos 50 días. 40 días Jesús, después que resucitó, 40 días estuvo manifestándose y dando testimonio, ¿verdad? Y después de 10 días, en el día 50, vino el Espíritu Santo, Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. ¿Entienden? Entonces, no hacía todavía ni 2 meses que Jesús había muerto y resucitado. Así que en la mente de ellos, a los ojos de ellos, todavía estaba ahí bien, como diríamos, fresquito lo que ellos habían hecho. No es que, ya pasó mucho tiempo, me olvidé. No hacía todavía ni 2 meses que ellos mismos habían gritado, crucifíquenle. Y ahora Pedro, ¿qué le dice? Ese mismo es el que le está haciendo saltar a este cojo. Y después dice, el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Como siempre decimos, a las cosas hay que llamarle por su nombre, ¿verdad? Ustedes hicieron esto, ustedes hicieron así. Pedro no trata de suavizar, porque ellos necesitaban darse cuenta que ese que ellos hicieron condenar a muerte, ese verdaderamente era el Hijo de Dios, el que murió, el que resucitó. Porque si quedaba muerto, como hasta ese tiempo y hasta el día de hoy los judíos dicen que se robaron el cuerpo de Jesús, que probablemente los discípulos vinieron y robaron de noche. Los judíos todavía, muchos de ellos creen así, porque es lo que se desparramó en ese tiempo. Así que muchos de ellos probablemente creían eso. No, ese Jesús que nosotros gritamos que se le mate, ese le robaron nomás, está por ahí su cuerpo. Entonces Pedro le dice, no es así. Ese que ustedes condenaron, ese que ustedes dijeron para que Pilato le matase, es el mismo que murió, el mismo que resucitó. Él es el justo que ustedes pidieron que se le mate y que se le dé en libertad a un homicida, que era, ¿se acuerdan el nombre del homicida? Barrabás. Qué bueno. Y ahora dice el verso 15, donde dice, los romanos mataron. Ellos fueron un instrumento, pero ellos pidieron, ellos gritaron, ellos dieron la sentencia. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué mensaje, qué predicación, qué testimonio. Confrontar a los homicidas, confrontar a los que mataron, a los que condenaron a Jesús, para que ellos entiendan que Jesús murió, pero que resucitó, y que ese milagro era el mismo que hacía 2 meses atrás caminaba en medio de ellos también, que resucitó a Lázaro, el que hizo caminar a los cojos, ver a los ciegos, oír a los sordos. Es el mismo que hace 2 meses atrás estaba vivo, sigue vivo. Y Él es el que ahora hizo el milagro. Y dice el verso 16, y por la fe en su nombre, por la fe, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó, y por la fe en su nombre, a este. Y probablemente el paralítico el cojo estaba al lado de ellos. Y Él dice, por la fe en ese Jesús, por la fe en ese nombre, a este que vosotros veis y
conocéis. Dice, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este hombre, a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Él estaba convencido. Y el mensaje de Pedro para que ellos pongan su fe y su confianza en aquel que ellos decían que no era el Hijo de Dios, que era un embustero, que era un mentiroso, que era un falso, para que ellos ahora entiendan y puedan arrepentirse y realmente ver que Él resucitó. Dice, ese es el que le hizo caminar. Por eso este cojo está entre nosotros. Ustedes le están viendo un milagro, una sanidad en presencia de ustedes mismos. Y gracias a Dios que le consuela un poco Pedro y dice al 17, ¿no? Más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. O sea que ustedes simplemente de una u otra manera fueron instrumentos para cumplir la palabra de Dios. Los romanos, Pilato y todos ustedes simplemente instrumentos para al fin y al cabo para que se cumpla lo que Dios ya había dicho cientos de años atrás. ¿Qué les queda? El verso 19. Así que no es todo condenación, no es todo, ¿no es cierto?, culpa. Le dice, ustedes y sabemos que lo hicieron por ignorancia, porque en realidad, en otra oportunidad dice, ¿no es cierto?, si supieran quién era Él, no lo hubieran crucificado. Y el diablo sí sabía lo que iba a pasar, tampoco lo hubiera matado. Hasta el diablo fue simplemente instrumento en ese momento para cumplir la palabra de Dios. Como muchas veces decimos, si Dios le tiene que usar al diablo para cumplir su voluntad, lo va a usar. Todo está bajo su control, todo está bajo su dominio, todo. Nada se escapa, nada sucede por casualidad. Y más todavía cuando se trata de cumplir la palabra de Dios, simplemente serán instrumentos. Por eso todo eso que hoy hablamos a veces, ¿no?, que la agenda, que la ONU, que esto, que aquello, lo otro, ¿qué son? Simplemente instrumentos. Nadie de ellos va a poder hacer nada si Dios no le dice, está bien, les permito hacer. Sabemos que están siendo usados por el enemigo. Y el diablo piensa, ¿no?, le voy a usar a este, le voy a usar a este, le voy a usar a este para elección, para esto y para aquello. Y un día el diablo así, que lástima, no me di cuenta que estaba haciendo la voluntad de Dios, no también. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que Dios ya anunció miles de años atrás. Sencillo. Y lo triste es que a veces nosotros dudamos que Dios cumpla su palabra. A veces dudamos que Dios cumpla sus promesas. Pero todos, al fin y al cabo, terminarán haciendo lo que Dios ya ha determinado desde el principio hasta el fin. Amén. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Sin arrepentimiento, sin conversión, nunca hay refrigerio, solamente hay tormento. Pero el arrepentimiento, la conversión trae refrigerio, trae paz, trae gozo, trae alegría, trae tranquilidad, trae bendición, trae salvación. Sin eso no hay caso. Entonces, Pedro le dice, arrepiéntanse, conviértanse y van a ser borrados sus pecados, eliminados, no guardados, no, borrados, eliminados. Va a desaparecer para siempre y va a venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y dice, y Él envía a Jesucristo. Ya enseguida
Pedro conecta con la segunda venida del Señor. Todavía, recién hace ni 2 meses que murió y resucitó. Y le dice, arrepiéntanse, conviértanse. Va a venir tiempo de refrigerio de parte de Dios para sus vidas. Y Él va a cumplir también. Él va a enviar a Jesús. Porque la pregunta de los discípulos, ¿cuál fue la última pregunta de los discípulos a Jesús? ¿Cuándo vas a restaurar? Y él dice, tranquilo, todavía ni no me fui. Pero, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea que, así como cumplió, murió, resucitó, también va a cumplir, que va a volver. Arrepiéntanse, conviértanse, va a venir tiempo de refrigerio y, ¿qué dice? Él va a enviar a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ya les avisa, Él va a volver, Él prometió que Él vuelve, que Él viene. Y yo creo que hay muchos de ellos no entendían nada. No está diciendo, recién acabamos de condenar, de mandar a la cruz, murió, y nos dice que nos arrepintamos, y dice que va a volver. Pero Pedro después le dice, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Ahora es necesario y todavía está, Él fue recibido arriba, Él está arriba, hasta que se siga cumpliendo todo lo que fue anunciado. Ya se cumplió su muerte, se cumplió su resurrección, se va a cumplir también su segunda venida. ¿Por qué? Porque cuando Él viene va a restaurar todas las cosas. El milenio será la restauración completa de toda la creación que Dios ha hecho y que el hombre, el pecado, se encargó de destruir. ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! ¡Qué esperanza! Porque Él que dice, Él les va a enviar, ya fue anunciado, no falló la primera vez y no va a fallar por la segunda vez. Creemos que vuelve, creemos que viene, porque si no nuestra fe sería, vamos a andarnos como queremos, vamos a hacer lo que queremos, total, no sabemos si va a venir o no. ¿Qué es lo que nos impulsa a vivir en santidad? ¿Qué es lo que nos impulsa a guardar nuestra vestidura? De que Él puede venir en cualquier momento y que no nos agarre de sorpresa. Esa es la fe que tenemos, esa es la esperanza que tenemos, la misma que ya Pedro, después de 50 días que Jesús resucitó, le estaba advirtiendo a los israelitas. La misma advertencia para nosotros hoy. Y Pedro es decir, así ya se cumplió, pero también se va a cumplir. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Israel todavía espera al libertador, espera que Jesús venga con un gran ejército y elimine a todos sus enemigos. Y lo va a hacer. Porque la batalla de Armagedón va a ser la última batalla. Cuando todo el mundo se reúna para prácticamente aniquilar a Israel con el anticristo a la cabeza. Y cuando Él diga, acá está la victoria final, Jesús viene y con el resplandor de su gloria mata al anticristo, elimina a todos los enemigos y establece su reino y nosotros con Él. Amén. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que creemos. Para eso tenemos que prepararnos. No es que queremos ser fanáticos, religiosos. No. Queremos ser hijos de Dios. Como dice acá, arrepentido y convertido. Y dice por último, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Hebreo 1? Que Dios
ha hablado de muchas maneras, por mucho tiempo, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y si ellos no obedecieron y fueron literalmente destruidos, dice Pablo, nosotros vamos a acabar. No tenemos a alguien que bajó del monte con las tablas de la ley. Tenemos a alguien que bajó de los cielos con la palabra viva. Así que más responsabilidad, más compromiso. Si Israel temblaba cuando le veía a Moisés bajar del monte con 2 tablas escritas, con los 10 mandamientos, imagínense nosotros, Jesús mismo, bajándose del cielo, la palabra viva, y si rechazamos, si desobedecemos, es mucho más serio. Por eso no tenemos que jugar, tenemos que entender bien qué es la palabra de Dios. Este es un libro, es cierto que llamamos la palabra de Dios. Y por ahí nosotros, si le vemos a un satanista o a un ateo quemar la Biblia, ¿te enoja o no? Pues daña pena ese. Si tenemos de vale en nuestra casa. ¿Por qué nos enojamos si uno quema la Biblia si nosotros no leemos tampoco? Pero nos enojamos. Si vemos a un satanista quemar la Biblia, le queremos garrotear. Y nosotros no quemamos, pero no leemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Así es. Eso es lo triste, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Porque dice Pedro le dice a ellos, si Moisés fue uno de los mayores profetas levantados por Dios, hasta el día de hoy, Moisés respetado como nadie otro prácticamente en todo Israel. Y nosotros no tenemos a Moisés en un sentido, le tenemos a Jesús. Y Moisés bajó del monte después de 40 días con toda la tabla de la ley. Nosotros tenemos a Jesús que bajó del cielo con toda la palabra viva y obedecemos, escuchamos, pero pensamos que no va a haber problema. Sí, vamos a tener problemas. ¿Qué dice? Vamos a leer por último. Y toda alma, ¿era para Israel nomás? No, Jesús ya murió y resucitó, así que es para todos. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Así que la palabra sigue viva, la palabra es la misma, y espero que nosotros entendamos y la recibamos siempre como algo vivo, real y poderoso. Porque le decimos a Israel, ¿cómo le crucificó a Jesús? ¿Cómo le condenaron a Jesús? ¿Cómo queman la Biblia? Esto, que... Y nosotros la obedecemos, la leemos, la estudiamos, la conocemos. A veces ni queremos que sepan que tenemos Biblia. Como el testimonio de un joven que llevaba su Biblia, y eso en Estados Unidos. Cada recreo agarraba su Biblia y leía. Y claro, que burla de aquí, burla de allá, esto, aquello. Pero Dios le honró. Dios le honró. Nosotros salimos, o nosotros no, ¿verdad? Pero tampoco voy a hacer igual en el colegio, no me agarra con ustedes, ¿verdad? Salimos al recreo, ¿qué es lo mío que agarramos? No me digan. Pero no estoy diciendo que lleva que estuviera en el colegio ahora, no estoy diciendo que haga eso, pero siempre estoy diciendo que a veces nosotros nos enojamos por gente que de repente habla mal de la Biblia o la palabra o de Jesús, pero nosotros a veces tampoco le honramos como deberíamos honrarlo. ¿Estamos dispuestos a pelearnos con alguien por causa de Jesús? Si
Si la vamos a defender a nuestra novia, la vamos a garrotear a alguien, ¿verdad? Pero, ¿y si hablan mal de Jesús? Entonces, anda a agarrarte con tu vecino ahora, ¿no? No, pues estoy diciendo que a veces nuestra fe, la que decimos, es muy limitada. Pero que el Señor nos ayude. Amén. Con esa esperanza y con esa fe. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios. Es el mismo Dios, ayer, hoy y lo será por toda la eternidad. Padre, gracias en esta noche por poder estar en tu casa. Ninguna palabra es vana, ninguna palabra, Dios, es semilla muerta, porque es tu palabra. Y la queremos recibir con un corazón dispuesto, con un corazón realmente, Señor, que necesita. Y Dios mío, tenemos el privilegio, decimos, pero olvidamos muchas veces que a quien más se le dio, más se le va a pedir. Por lo tanto, conocemos, o por lo menos sabemos, pero queremos aprender a honrarte. Queremos aprender, Dios, a vivir aquellos que decimos testificar. Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y lleve fruto. Gracias, Dios mío, porque la palabra no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Jesús tampoco va a cambiar nunca. Es el mismo. Que tengamos la misma fe, la misma convicción, la misma seguridad. Así como aquel día, Señor, Pedro anunció. Es el mismo mensaje el día de hoy. Porque, Señor, la gente está en la misma situación. Ha rechazado, sigue rechazando. Pero, Dios mío, tu poder y la manifestación de tu poder en las vidas hará que muchos se callen, hará que muchos no puedan negar que Jesús realmente tú resucitaste. El primero que queremos dar testimonio de eso somos nosotros, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado. Aleluya. Gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie.